Tenemos en el estudio, decíamos, ya le dimos la bienvenida al diputado Julio Montoya, diputado del Parlatino. Bueno, de PDVSA se han perdido 60.000 millones de dólares. En algunas de las que tiene, aquí estamos viendo los recibos de la Corte del Distrito que están enjuiciando a algunos de los de PDVSA que agarraron en Estados Unidos, de los proveedores, etcétera, y él calificó como una caja de Pandora las finanzas de la estatal petrolera y dijo que cada vez que abría una puerta en PDVSA encuentran la metástasis de la corrupción. Sabemos que tenemos poco tiempo para disfrutarte todo lo que tienes allí, así que empecemos a compartirlo. Para dar este dato es importante, 30 millardos de dólares entre plantas termoeléctricas se perdieron, que se adquirieron por la emergencia eléctrica, y 30 millardos en desviaciones de recursos. Hay que decir, Marina, 30.000 millones, porque la gente con el millardo que le montó Caldera, la gente piensa que es cualquier cosa. Son 30.000, son 60.000 millones de dólares que están descubiertos donde los movieron y qué hicieron con ellos. No debería haber apagones. Vamos. Bueno, un saludo, un abrazo, que Dios bendiga a Venezuela. Amén. Lo que he presentado hoy, Nelson, es el resultado de 2 años de trabajo de investigación, tanto nacional e internacional. O sea, que no estamos hablando de una denuncia que la sacamos el día de ayer, sino lo que estamos presentando es el resultado de 2 años de trabajo en colaboración con agencias de investigación europeas y con agencias norteamericanas. Es el resultado del seguimiento del movimiento de dinero de un conjunto de venezolanos que se han presentado picos, como el caso del Banco de Andorra, el Banco de Suiza, que tú también fuiste por allá, que ya lo habíamos anunciado. Y podemos decirle hoy a los venezolanos que la emergencia eléctrica en Venezuela, que hay que recordar que Corpoelec fue el único ente autorizado por el presidente Chávez a contratar en dólares, y eso es un evento bien importante. Y era una emergencia de 30.000 millones de dólares. Y de eso tiene nombre y apellido, evento y funcionario que se robó el dinero. Por ejemplo, la planta India Urquía en los Valles del Tuy, en el sitio Estado Miranda, fue contratada por 1.300 millones de dólares a la empresa Duro Felguera de España. Esta empresa Duro Felguera, que le pagaron una comisión, le dio 50 millones de euros por un contrato verbal a Nervi Villalobos y se los depositó en el Banco de Andorra. Eso fue solo un contrato. Fueron 5 contratos que estuvo de asesoramiento tanto Javier Alvarado como Nervi Villalobos. Es decir, este hecho de corrupción tiene una fotografía clara. Fíjate que yo tengo aquí en mi mano, para que sepamos los venezolanos, el informe de la empresa Protesa, que es quien da las tuberías para la planta de enfriamiento de esa planta, y ellos califican que esa planta está rota y no puede ser utilizada. Es decir, que no solo se robaron los 1.800.000 millones de dólares, sino que esa planta no la vamos a poder utilizar nunca. A eso hay que sumarle, por ejemplo, le voy a dar solo 5 ejemplos del rostro de la corrupción eléctrica. El parque eólico de Los Taques en la península de Paraguaná. Que nos lo promocionaron como que era la maravilla del siglo. Pero si usted ve, cada turbina de esas hélices dice PDVSA, es decir, fue PDVSA quien compró esas plantas con 300% de sobreprecio y el 70% no sirve, por eso no pueden arrancar ese parque eólico. El parque eólico en el sector La Guardia, en La Guajira venezolana, la subestación de Turén, la planta, que por cierto vi en los runes ayer que escribieron de eso, la planta termoeléctrica de Bachaquero en el Zulia, por 2.800 millones de dólares. Fue ejecutado todo el contrato, pero la planta solo tiene el 30%. Es decir, en el sector eléctrico nacional, el 86% de lo que debió de construirse por vía del plan de emergencia, que son 30.000 millones de dólares, el 86% no se ejecutó, no se realizó, no se inauguró y se cobró totalmente. Es tan abrumador, tan dantesco el caso del sector eléctrico que nos hemos obligado a agruparlo, porque son demasiados hechos de corrupción, demasiados rostros, demasiadas caras y demasiados funcionarios involucrados,
todos los ex viceministros del sector eléctrico. Me sorprendió la declaración de Jesse Chacón al decir que si hubiese un acto de corrupción que lo señalara a él se venía, renunciaba de donde está, de la comunidad donde está. Él está de embajador en Alemania. Pero lo que hay que aclararle Viena, es que la negligencia en última instancia también es un hecho de corrupción en la administración pública, al dejar hacer. En la administración de Jesse Chacón se estaban ejecutando todas estas inversiones, Indiurquía, Paraguaypoa, Paraguaná, Termoeléctrica de Bachaquero, Tacoma, entre otras diversas plantas termoeléctricas del país. Es bueno decir que ahorita hay una investigación abierta también que se va a anunciar en los próximos días a una empresa que se conoce como Derwitz, que vendió las plantas termoeléctricas. Vendió las plantas termoeléctricas a PDVSA con un sobreprecio superior al 200%. Y aquí algo que no conozco y te lo voy a decir hoy por primera vez porque no lo dije en la rueda de prensa, porque era tanto que se me pasaron unas cuantas cosas. Ahí hay tecnología rotatoria que la llaman de 50 revoluciones y de 60 revoluciones. Hoy toda la tecnología que se usa en el mundo es de 60 revoluciones. Ya 50 revoluciones no se usa, en Venezuela no podemos usarla. Pues las plantas que se vendieron en Venezuela eran con tecnología que ya no podemos utilizar. O sea, esas plantas están en algún sitio guardadas y no la vamos a poder utilizar porque esa tecnología ya no se usa en el mundo. No es de revoluciones, sino de revoluciones. Es de revoluciones, exactamente. Sí. Entonces, agrupamos el tema de electricidad en el gran paquete que incluye el convenio Portugal-Venezuela, que es un guiso mayor. Sí, señor. Y yo debo dejar la salvedad que quien dirigió esa negociación era el canciller para ese entonces de la República, Maduro, que era el actual presidente de la República. Claro, y hoy hay investigados ya en Portugal, se iniciaron procesos de detenciones, pero en el componente de Venezuela no se ha iniciado nada. La pregunta es, ante esta pluralidad de indicios, ante estas cosas que salen fuera del país y adentro, y muchas de ellas se le han entregado a la Fiscalía General de Venezuela, la pregunta es ¿por qué no ha ejecutado ninguna acción la Fiscalía Nacional para intentar averiguar que aquí lo que ha ocurrido? Es decir, solo en el sector termoeléctrico tenemos cuentas en Andorra, tenemos empresas como Duro Felguera, tenemos empresas como Derwitz, tenemos nombres y apellidos investigados en el mundo y en Venezuela no quiere ocurrir nada. Bueno, así pasó con Antonini y la maleta y tantas otras cosas que han salido en el mundo y las han investigado. El robo con los sucres en Ecuador investiga, aquí no pasa nada. No, podría decirte, Nelson, que esto es apenas una avanzada de un primer paquete de investigación, ¿no? Porque aquí está desde el caso de Podemos, claro, que la fue financiado por con la Fundación de Estudios Políticos y Sociales, que le dieron a Juan Carlos Monedero un contrato para hacer la moneda única, que era el sucre, claro, que por $500,000 le dieron a él solo para montar el parapeto de Sistema Único de Cambio Regional Sucre, que lo montó Juan Carlos Monedero, un contrato señor, que le dio el gobierno, el presidente señor, Chávez, en una relación que queda. Se le llenó ese monedero. Que hasta un negocio que hay de un agua que se llama Tiuna, ahí dentro del fuerte Tiuna, la lleva un señor que se llama Atahualpa Fernández, claro, que está metido con también ellos, tiene que ver con ese tipo de negocio. Claro, es decir, cada vez... ¿Con el agua? No, sí, un agua, y el queso que había en la mesa también se lo comió. Entonces, un vector, como sé que estamos rápido, es el sector termoeléctrico. Y es el sector del paquete de la emergencia eléctrica, que son $30,000 millones. Y es bueno que tú que me estás escuchando ahí en todas partes de Venezuela, sepa que en todos los estados de Venezuela hay una planta que está sin terminar en este momento, pero que fue pagada al 100% con dólares. Y en el caso de PDVSA, yo lo he apodado la caja de Pandora de toda esta corrupción. La caja de Pandora en PDVSA es terrible. Y aquí entra fundamental un tema, que es el señor Rafael Ramírez. Es decir, ¿cómo es posible que José Luis Parada, gerente de PDVSA en el occidente, preso, socio, amigo,
gente vinculada a Ramírez, sí, de su señor. alta confianza. De hecho, estuvo en todos sus años de Sí, gestión. señor, sí, señor. Luego, había un señor que se llamaba Francisco Illarimendi. Era asesor de la Junta Directiva de PDVSA. Luego le dice Rafael Ramírez, mira, ahora te vas a administrar el fondo de pensiones. Lo saca de la directiva, pero le da la administración del fondo de las pensiones. Preso en Estados Unidos porque se robó $500 millones de los trabajadores venezolanos Pero que no han podido recuperar. De acuerdo con la misma gente de PDVSA. Acordado, evidentemente. Claro, él está dispuesto, me dijeron, a declarar allá para que en la cárcel donde está. Sin duda alguna, pero yo digo, Parada preso, Rafael Ramírez. Y Yarimeri preso, Rafael Ramírez. Los hermanos Madail en el Oriente, investigado, Rafael Ramírez. Y no pasa Rafael nada. Rincón, Rafael Ramírez. Y aquí es donde entro al caso para entrar con lujo de detalle. Estamos en radio, pero yo le No, mostré pero a tenemos Nelson. cámaras Aquí las de tengo. prueba. Y aquí está la acusación formal que hizo la Fiscalía de Houston. ¿Estás en Periscope ahorita? Contra, qué estamos bueno. en Periscope. Ajá. Contra Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Cheira Bastida. Y miren este detallazo. En la investigación se encuentra que estos señores pagaban en comisiones a directivos de PDVSA y empleados de PDVSA. Vamos a ver algunos. En el 20 de octubre del 2011, depositaron en comisiones 5.700.000 No euros. puede ser, Dios mío. En noviembre 4 del 2011 depositaron $1.353.000. En enero 17, $1.479.000. En mayo 24, $15 millones. En junio del 17, $2.4 millones. Ahí están todos. Aquí están cuentas de cada uno de ellos. De comisiones, solo en comisiones. Entregadas a directivos de PDVSA que van a ser utilizadas ya en este momento y admitidas además por los funcionarios que recibieron estas comisiones. Esas cuentas son en Suiza, ¿en dónde? En Andorra. Hay algunas mandadas del distrito de Texas. A ver, pégate el micrófono que no se oye. La cuenta del señor Rincón, estoy leyendo las de Ajá. mano de él aquí. Al de Texas, a la cuenta en Suiza, a nombre de la compañía tal. Aquí Ajá. básicamente los depósitos principales. Suiza, Madagascar, Gibraltar, las Islas Griegas, Panamá y Andorra. En caso de la compañía de Cheira Company Bank en Florida, Rincón Compañía, se intercambiaban todas las comisiones. Sí, señor. Ahora, la respuesta de PDVSA ante esto es un comunicado que dice, palabra más, palabra viene, es una campaña del imperialismo yanqui contra PDVSA. En el caso de Rincón dijeron eso, pero en el próximo comunicado, en el que nos sacaron el día de ayer, pareciera que le borraron Rincón y le pusieron Cheira, porque es el mismo comunicado. Es la misma excusa, pero yo le digo al señor Del Pino, ¿cómo usted va a llamar esto que es una campaña internacional si están los nombres, las cuentas, los bancos, las compañías, donde, esta es la otra, son 729 cuentas descubiertas solo para el señor Rincón, de depósito a venezolanos o a familiares o intermediación de estas empresas. ¿Cuántas cuentas? 729. Sí, que envuelven nada más y nada menos que en este caso aproximadamente 3.200 millones de dólares. Es que aquí hablan de los miles de millones de dólares como si fuese... Sí. Hay que entender que las Salió. reservas internacionales de Costa Rica son 4.000 millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos casos de corrupción, es decir, que son presupuestos de ahorita varios le años. digo el nombre de los 7 venezolanos. 7 venezolanos tenían en sus cuentas en el Banco de Andorra lo que tiene Costa Rica en reservas internacionales. Insólito, Y claro, ahorita con le ese puedo decir barril de quiénes petróleo son. que estuvo en 100 y estuvo a súper buen precio, Porque se volvió todos nos millonario. preguntamos dónde están el dinero de 17 años de barriles de petróleo a $100. Bueno, comienza a aparecer, esparcido en esta red de corrupción nacional e internacional. Vamos a hacer publicidad y seguimos de inmediato conversando con Julio Montoya, diputado del Parlatino, hablando de PDVSA. Se han perdido 60.000 millones de dólares. Aquí ya está mostrándonos Más que parte de la perdidos, investigación. más que perdidos, encontrados y hallados en el templo, Mariela, ya están aquí. Mira, Y pregunta Aquí uno, estamos. ¿dónde está esa plata y dónde están esos reales y esa gente dónde anda con esa gran cantidad bueno, de dinero? 3.200 millones en 729 cuentas. Empecemos con algunos datos que tenía ahí de nombres, ¿no?
Sí, el caso Cheira... Debo decir, amigos, que estoy viendo sus documentos, que son todos de la fiscalía donde está Cheira, que lo detuvieron en Miami, igual que el señor Rincón, el famoso señor de la avioneta que llevaba a Hugo Carvajal para Aruba. Ese es el señor Rincón que está en todos los negocios del mundo metido con PDVSA. Sí, era uno de los grandes privilegiados en contrataciones. E incluso, otra primicia te va a ganar. Este caso ha tocado Citgo. En este momento hay una investigación sobre Citgo que tiene que ver con conexiones de estos... Ese señor Martínez es un protegido de Cilia y Maduro. Y además, la investigación que estamos haciendo sobre Citgo, nos hemos encontrado que hay 2 o 3 grupos que están comandando las contrataciones también de Citgo que tienen que ver con el mismo grupo que estamos investigando. Es decir, en Citgo en este momento hay una lucha por el poder interno de las contrataciones de estos bolichicos y de este mismo grupo económico. Pero también, como a PDVSA se le ocurrió, además de petróleo y acabar con la industria petrolera, como lo han hecho, que la han endeudado, pero además han dañado yacimientos, plataformas, etcétera, nos encontramos casos que tienen que ver con PDVSA, que es con los seguros y reaseguros de PDVSA. ¿Quién los controló? Un señor que nada más y nada menos, yo lo voy a decir, se llama Diego Salazar. Diego Salazar, que por casualidad es primo hermano de Rafael Ramírez, el que dio la propina de 100.000 euros. Ese mismo que en una francachela dio 100.000. Pero fíjense esto, que era lo que los venezolanos no sabíamos. Cuando Rafael Ramírez decía, hubo un saboteo en el Palito, nosotros decíamos, bueno, es un discurso, justificar el imperialismo, el izquierdismo, la cosa. No, no era eso, Nelson. Sino que cuando él decía, hay un saboteo en un Palito, su primo hermano Diego Salazar, que tenía la póliza de seguro de ahí, decía, como es un saboteo, no la pago. El reaseguro no lo paga tampoco. Porque no lo puedo pagar, porque yo no puedo pagar un saboteo. Por ejemplo, si yo aseguro mi casa contra incendio, pero el seguro descubre que lo incendié a propósito, no me van a pagar. Entonces, el primo decía saboteo y el otro primo decía no pago. Es decir, ese mismo señor fue el que manejó en las cuentas del Banco de Andorra cerca de $2.000 millones, él solamente. Porque cuando empezaron en Andorra a investigar un depósito de los chinos, descubrieron que en el caso de los chinos tenían los reales 5.000 millones. Tan bien informado. ¿Qué es lo que pasa? Sí, señor. Que para accesar a los fondos del fondo chino, sí, señor, las empresas chinas tenían que lograr el contrato aquí. Entonces, ¿quién les ayudaba a conseguir el contrato? El primo hermano. Y en recompensa, yo te deposito en tu cuenta. Todo queda en familia. Está en Caracas, feliz y contento aquí en Campo Alegre. Así ocurrió. En su oficina. Otro tema que es Constructora Alba. Y ya vamos a ver qué es Constructora Alba. Constructora Alba nombre. Es una empresa de los cubanos que se hizo en Venezuela para desarrollar las plantas de etanol en Venezuela. Es decir, aquel otro proyecto faraónico que íbamos a tener carros que iban a hacer en vez de gasolina con etanol, que ese fue el proyecto que le vendió Lula al compañero Hugo Chávez. Claro, que así es. Bueno, fíjense esto. Quien dirigía el proceso de la planta de etanol en Alba Santa Rosa, es decir, en el municipio Rojas del estado Miranda, el venezolano se llamaba Enríquez Correa. Perdón, no era venezolano, era cubano. Ajá, claro que sí. Fíjense el detalle. Quien desarrollaba la obra, con quien contrataron la obra y quien se llevó la plata era el cubano Enríquez Correa, es decir, soberanía. En Barquisimeto, otro ciudadano que tenía que hacer la planta de etanol, quien se robó la plata, quien no hizo la planta era otro cubano que se llamaba Floro Mariño. ¿Qué nombre? ¿No? Es decir, aquí vamos, en Trujillo, quien tenía que desarrollar la obra, a quien le contrataron la obra, otro cubano, Daniel Cedeño. Es decir, todas las plantas de etanol se la dieron a los cubanos claro que sí, a través de la constructora Alba, claro y sí, nada más y nada menos, hoy no aparecen $2.200 millones y no hay ni una caña sembrada, ni una planta de etanol. La planta de etanol de Achaguas, en el municipio Achagua del estado Apure,
solo se construyó, se hicieron el movimiento de tierra y ahí se gastó nada más y nada menos que la cifra de $400 millones. Solo con movimiento de tierra que traían de la Macanilla, del municipio Pedro Camejo, hasta Achagua, rellenaron un relleno que no sirvió. Ahí se está perdiendo una maquinaria que llevaron y no tenemos la planta de etanol. Entonces, el tema de las plantas de etanol es que están en Trujillo, en Monagas, en Barinas, en Apure, en Lara y en el sur del lago del Zulia, y ninguna de ellas hoy está. Entonces la pregunta es, ¿no vamos a investigar esto, señora fiscal? Claro. Es decir, además tenemos la perversa situación es que 2 de estos cubanos se fueron con los reales y se fueron para Miami porque además desertaron con dólares en el bolsillo. Ah, no, pero sí que sabroso, Bueno, ¿no? Hicieron el negocio. Que ese otro drama, yo lo cité esta semana, que los Estados Unidos van a tener que hacer algo, porque no puede ser que un tipo que se robó 5.000, entrega 1.000, se queda con 4.000 y disfruta la vida ya porque cuenta y le echa dedo a alguno. Sí, o porque da la mitad, me quedo con la mitad. Eso no puede ser. Casualmente yo voy... Así tenga caballos de salto. Así, bueno, ese es el caso de Aponte Aponte, ese es el caso de Andrade. Ese es el caso de 96 camaradas cooperantes que están hoy en ese mismo proceso en los Estados Unidos. 96 camaradas cooperantes para hablar en términos de Diosdado Cabello. Sí, señor, sí, señor. Entonces, esos camaradas cooperantes hoy están hablando mucho allá, pero a cambio de que puedan ellos negociar quedarse con alguna cosa, y eso es lo que nosotros vamos a hablar con parlamentarios norteamericanos. Ya hicimos el contacto con Marco Rubio, que Marco Rubio nos ha ayudado en esto desde hace 2 años, de manera de que podamos abordar este tema de un convenio bilateral de repatriación de recursos provenientes del lavado de dinero, de la corrupción, que es lo que estamos intentando también en el Tribunal de Cuentas en España para penalizar a la empresa Duro Felguera, que no robó la planta termoeléctrica de los Valles del Sur. Así que van a hacer como una gira internacional buscando castigar estos delitos de corrupción. Sí, estamos tratando, de hecho estoy entre el 10 y 14 en Houston, reunidos con agencias que llevan este caso, la Agencia contra el Lavado de Dinero, la DEA, entre otras, que nos van a aportar. Y alguien me dijo que no lo dijera, pero yo le dije, bueno, la mejor manera es que lo diga. Ante las amenazas, ante los insensatos y ridículos que están amenazando y utilizando otras cosas para extorsionarme, yo les digo, no, el hashtag es no me callarán. No me van a callar. Es decir, alguien me decía, no anuncies que va para allá. Sí voy. Del 10 al 14 estoy en Houston. Y alguien, no digas con quién. Sí, lo voy a decir. Me voy a reunir con la agencia que está investigando el lavado de dinero. Me voy a reunir con la DEA. Me voy a reunir con las organizaciones que yo, como diputado de la República, crea conveniente que me ayude a presentarle las cuentas a los venezolanos. Estamos hablando nada más y nada menos de 30.000 millones del sector eléctrico y de 30.000 millones de este vector solamente de PDVSA. Digo, de un vector. Es decir, entonces nosotros tenemos que buscar esta información a donde sea. Ahora, ¿qué queremos? Que participe el PSUV. Yo quiero que participe. Claro, y ojalá. ¿Qué queremos? Que la señora fiscal participe. Y yo le voy a entregar todo esto a la fiscal. Cosas que ya le he entregado. Lo de Duro Felguera y la planta India Urquía, le entregué hasta la grabación donde el socio de Diego Salazar dice en la grabación que pagó $80,000 en la fiscalía, señor. Para cerrar la investigación. Es decir, lo mínimo. Le entregué los pasaportes diplomáticos que usaron para abrir cuentas en el banco de Andorra. 12 pasaportes diplomáticos. Y lo único que he preguntado es, ¿se los dio la Cancillería? ¿Son falsos? Etcétera. O sea, cuando el señor presidente del Banco Central actual era ministro de Finanzas, entregaron unos pasaportes diplomáticos a unos señores con los cuales abrieron cuentas en el Banco de Andorra. Y no lo vamos a investigar. Claro, hay que investigarlo, por supuesto. Y ellos silenciaron todo, no habían querido investigar nada. Ahora es que se empiezan a sacar todas estas cosas. Y lo que falta. Óyeme, ahora, debo decir, amigos, que todo este material que tiene en la mano el diputado Julio Montoya es un material de las Cortes de Estados Unidos. Todo es de tribunales, cortes y de policías. Todo, así es. De empresas. Si me dicen que la tubería está mala, es porque me lo dijo Protesa, la dueña de la tubería. Así es, ¿no? así es. Aquí está su propio informe. Son todos los informes. Si me dicen que la planta está mala, es que tengo todas las fotos de cada una de las tuberías, de cada uno de los espacios, que me la dieron los trabajadores asombrados, inconformes ante una situación de un daño patrimonial. Tengo
cerca de 400 fotografías de esta planta, solo de esta planta, Sí. más la planta de Bachaquero, más la de... Yo fui al Parque Eólico de Paraguaná, me metí, porque además, ay, ¿cómo te metiste? Muy fácil si eso está abandonado. La cerca está en el piso, Sí, hay que ir a los taques, al Sí, de La sí, Guardia sí, y en La Guajira, a la termoeléctrica, a la subestación de Turén, pero de eso está minado. Esto es una caja de Pandora Así es. impresionante, y cuando yo No, y digo hay que que- cada vez que abro una puerta vea la metástasis, es porque realmente es así. No, y hay que buscar gente honesta dentro del PSUV que no se robó los reales. como Que los dicen, hay, ¿no? que los los hay. hay, que se pongan con ustedes de Estoy acuerdo en seguro, hacer muchos eso. de ellos me han dicho, entrégame cosas para ver. Hubo un diputado que yo aprecio mucho el PSUV, me dijo, mira, yo quiero que me des lo de la planta etanol, porque yo me veo afectado como diputado de esa región, engañaron a mi gente. Y yo le digo, yo se lo voy a dar, diputado. Perfecto, así es. ¿No? Muy bien. Y yo creo que la mayoría del pueblo chavista en Venezuela es honesto, que fue manipulado, engañado Sí, así es. por un proceso político donde una cúpula se enchufó, es otra cosa, pero la mayoría de esos consejos comunales trabajan por cloacas, por acueductos, y quieren una vida distinta. Así es. Cierro nada más con esto. Decía que eran 116 personas que tenían identificadas, ¿no? 116 personas. 96. 90 y algo. 96 No, pero esos son 96 camaradas Ah, cooperando. En los Estados Unidos. No, pero habían 116 identificados en estos nombres de toda esta gente. Ay, no, Pero que, estos bueno, son está muchos bien. nombres, Bueno, muchas compañías. gracias. Sí, veo muchos gracias. papeles Ponemos ahí. a ver Gracias, aquí Julio Montoya. bancos, transferencia de Rincón a bancos de Panamá, Sí, de sí. Panamá, de Florida, Bueno, de Florida sí, a gracias, tal, pues. son muchos. Julio Muchas Montoya, gracias. amigo Twitter diputado. voy a presentar muchas estas cosas. Julio C. Montoya. Julio C. Montoya. Y vas a seguir presentando en la Asamblea todo Sí, esto. sí, así es. señor. Un Bueno, placer. Vamos a Gracias. Won't you please help me?